Vamos a seguir, en este caso, hablando de otra parte de la población que queremos muchísimo, todos, por supuesto, y son nuestros adultos mayores. Por eso cada día tomamos contacto con especialistas que nos ayudan a comprender de qué manera podemos colaborar, asistir o acompañar en este proceso que es vivir de la mejor manera. Ahora vamos a tomar contacto con la doctora María Noble. María, ¿cómo estás? Aquí Natalia, gracias por este ¿Cómo contacto. estás, Natalia? ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, bueno, en principio queremos hablar de algo que parece que solamente tiene que ver con una población joven, que tiene justamente el tabaco, el consumo de tabaco, el fumar, pero muchos adultos mayores también, por supuesto, tienen esta conducta de fumar. ¿Cuáles son esos perjuicios puntuales que afectan a esta parte de la población? En realidad, a cualquier persona el tabaco le afecta desde muchos lugares, Sí. sobre todo desde lo cardiovascular, respiratorio y oncológico. Y por supuesto, cuanto antes se deja de fumar, más rápidamente se logra mejorar aumentar los años de vida y mejorar la calidad de vida. Pero la buena noticia es que aún después de los 60 años, aumentan los años de vida y aumenta la calidad de vida dejando de fumar. María, Porque muchas veces nunca es tarde, podríamos decir, porque una persona que quizás tiene 60 y dice, ¿para qué voy a dejar de fumar si ya fumé toda mi vida? Exactamente, por eso esa expresión de que siempre vale la pena, siempre. Vos decías, puede aumentar los años de vida. ¿Por qué aumentan los años de vida puntualmente desde tu conocimiento cuando yo dejo de fumar? ¿Realmente es automático ese beneficio? ¿Tengo que esperar un tiempo prudencial? ¿Cuándo empiezo a notar que mi capacidad pulmonar, mi forma de respirar, cuáles son las cuestiones que están comprometidas y que voy a notar efectivamente si dejo este mal hábito, ¿no? Mira, las cuestiones más inmediatas son las que se refieren a pérdida del olfato y del gusto, porque rápidamente se recuperan cuando uno deja de fumar. La capacidad de ejercicio va mejorando muy rápidamente, algunos lo notan a las pocas semanas, pero entre 1 y 9 meses prácticamente se recupera la capacidad de ejercicio y baja la tos en los pacientes que la tienen. Para el otro tipo de daños, digamos, para el cardiovascular o oncológico, ya al año, el primer año después de dejar de fumar, se reduce a la mitad el riesgo cardiovascular, es decir, a tener un evento cardíaco del orden del infarto. A los 5 años aproximadamente reduce significativamente el riesgo de tener un ACV. Y el riesgo oncológico, es decir, de los tantos cánceres que se vinculan al tabaco, que no solo son los respiratorios, sino también los digestivos, entre otros, va bajando el riesgo, pero se necesitan más años para lograr que ese riesgo se iguale al que nunca fumó. Bueno, lo importante es comenzar. Una vez que uno toma la decisión, Totalmente. poder comenzar. PAMI, tiene... Pero además la vía respiratoria, por ejemplo, se defiende mejor y reduce el riesgo de infecciones. Y en situaciones como las que estamos atravesando, tener la vía respiratoria mejor protegida para evitar infecciones agregadas respiratorias es muy importante, por ejemplo. Sí. Y eso es más inmediato, Eso no es ya. como otros temas que llevan más tiempo. Claro, eso ya estamos en medio de una pandemia donde, por supuesto, la población vulnerable tiene que ver con los adultos mayores, así que nuestro consejo es que si fumas, lo dejes de hacer. Ahora, yo quiero dejar de fumar, tengo que iniciar un tratamiento. Justamente ayer el presidente de la Nación y, por supuesto, la directora ejecutiva de PAMI decían que se ha producido efectivamente esa promesa que hablaba de los medicamentos gratuitos para los tratamientos que necesitan los jubilados y jubiladas. Hay tratamientos que se hacen con parches, con medicamentos. PAMI, ¿qué tipo de cobertura realiza respecto a esto? Sí. PAMI en este momento tiene incluido los parches de nicotina y los aerosoles nasales de nicotina entre la cobertura del 100%. Y los parches realmente son útiles, muy cómodos para usar, tienen muy pocas contraindicaciones. Y la verdad que es un buen momento pensar, bueno, las cosas que nos están amenazando son complejas, vamos por mejorar el cuidado y en este punto utilizar, por ejemplo, la página del Ministerio de Salud, donde hay información para los ciudadanos, donde figuran, por ejemplo, un manual de autoayuda, planillas para evaluar cuánto uno fuma y qué cosas hacer para dejar de fumar y usar además los parches de nicotina, por ejemplo, es una gran ayuda. Cuando uno tiene la idea, bueno, quiero dejar de fumar,
lo más lo más importante, por supuesto, es tener una motivación. Pero tener claro que siempre va a ser con esfuerzo. Lo que pasa es que el esfuerzo asistido con medicación duplica las chances de ser exitoso, porque baja sobre todo mucho los síntomas de abstinencia, que es el malestar inicial de ansiedad, de cambios en el tema del sueño, de desesperación por fumar, que se dan los primeros 4 semanas al dejar de fumar, sobre todo las primeras 2 semanas más intenso. Y con los parches de nicotina se logra disminuir significativamente. Y en PAMI están cubiertos al 100%. Muy importante esto que mencionás. La primera parte, lo más difícil, cuesta arriba, son los primeros 15 días donde uno tiene que tener más resistencia y, por supuesto, con un acompañamiento de un profesional, seguramente se puede llevar más fácil adelante. Pero determinante es la voluntad. En ese punto yo trato de no ponerlo en términos de voluntad, porque parece algo que te cae de arriba, sino en términos de decisión. Claro. Y la decisión se construye con un motivo, básicamente. Y la otra cosa es entender que la mayoría de los fumadores dejan solos, pero a muchos de ellos les cuesta significativamente. A los que les cuesta, la sustitución de nicotina usada por su cuenta sirve, pero sirve más en el contexto de un programa de cesación. Los libros de autoayuda, estos como el manual que tiene el ministerio, sirven también. Y si pueden acceder a los centros de salud donde hay ayudas para dejar de fumar, y de hecho en el portal del ministerio están esos lugares en las distintas ciudades y provincias, es mucho mejor. Sí, así Argentina, que todo lo que se puede hacer suma. Sí. A la web que hace referencia es argentina.gov.ar y ahí navegás y buscás, y si no podés hacerlo vos, le pedís a un vecino, a tu nieto, a tu hijo, a alguien que colabore, porque es un manual que lo podés imprimir, es muy buena la referencia que haces, lo podés tener, leerlo y sobre todo este compromiso que tiene que ver con la salud de cada uno. Sí, está la localización de los distintos centros que hacen tabaco gratuitos y pagados en toda la Argentina, así que hay forma de dejar de fumar. Pero de nuevo, lo más importante es tener la decisión y además derribar algunos mitos, porque uno escucha gente, por ejemplo, que dice, no, yo no puedo dejar de fumar porque ya intenté algunas veces y no pude. Y hay que entender que dejar de fumar es un aprendizaje, así como uno aprende a fumar, aprende a dejar de fumar. Y cada uno de los fallos ayuda a construir una estrategia para la próxima, y la mayoría de la gente deja después del tercer intento, o sea que esos no tienen que ser elementos para no intentarlo. Y después conocer algunos temas, por ejemplo, los síntomas de abstinencia. Entre los síntomas de abstinencia hay un síntoma muy molesto que es la compulsión por fumar, que es un momento desesperante de ganas de fumar, y esa sensación dura nada más que 3 a 5 minutos. Entonces, si uno en esos minutos toma agua, camina, da una vuelta y espera, se pasa. Claro, es muy bueno lo que decís, María, porque es un momento de crisis en el que uno dice, caigo en esta tentación de volver a fumar y quizás si la supero en esos 5 minutos es un paso más que estoy dando en este camino, ¿no? Totalmente, y día a día va a bajar la intensidad y va a ser más fácil. Y es importantísimo, cuando uno deja de fumar, no tener puchos a mano, porque esos momentos de desesperación, si uno no los tiene, puede reflexionar y esperar. En cambio, si los tiene, es mucho más difícil. Entonces, María, para hacer un balance, decisión es lo primero que tenemos que tener. Saber que contamos con un sistema que nos puede ayudar para paliativos como son los parches o algunos tratamientos. Hay información que te puede ayudar. Cuando estás en ese momento en el que necesitas fumar compulsivamente, saber que dura entre 3 y 5 minutos, hacer algo que te distraiga y te saque de esa situación, ayudaría muchísimo, ¿no? Sí, también controlar mucho las cosas que son desencadenantes de las ganas de fumar, el café, el mate, algunas conductas muy asociadas al tabaco. Muy bien. Y también no dejarse caer en la tentación de las trampas cognitivas, es decir, las cosas que uno se cuenta a sí mismo sobre el tabaco. Por ejemplo, el tabaco me calma, mentira, el pucho es estimulante, no sedativo. Entonces, derribando mitos. No es una mentira, claro, no es una mentira que uno se quiera mentir a sí mismo, pero uno tiene la experiencia, fumo y me calmo, y en realidad calma la propia abstinencia del tabaco, no su ansiedad por el asunto que sea, digamos, porque la nicotina en sí misma es estimulante, no sedativa. Bueno, María, muy clara, gracias por estos consejos que han sido realmente, creo yo, útiles para todos. Los que fuimos fumadores en algún momento sabemos de qué hablas y que por supuesto es un camino difícil, pero no imposible. Un abrazo.
Bueno, bien, me alegro. Hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, ya saben, ahí estamos. ¿Y tiene que ver con los adultos mayores? Claro que sí, saber que tienen a PAMI que les puede proveer de los medicamentos. Pero creo que es un tema que nos atraviesa generacionalmente y que tiene que ver con esto, con entender que definitivamente fumar nos hace mal.